Si no aprendimos a estudiar de manera virtual, nos va a costar mucho trabajo transformar nuestro paso en la vida en cualquier tipo de modalidad que se viene. La pandemia provocó que la educación tuviera que actualizarse de la noche a la mañana. La manera en que se empezó a adquirir conocimiento impactó de muchas formas a los estudiantes de los diferentes niveles educativos. Se transformaron los procesos de enseñanza en la UAP, creando un plan que se ajustara de manera virtual. Los profesores de la facultad tuvieron que adaptarse a esta nueva forma de enseñanza. Era necesario que tuvieran una buena capacitación y contaran con los elementos necesarios para que el plan que había puesto en marcha la universidad fuera posible. Dentro de las posibilidades que los docentes tuvimos para poder impartir y desarrollar nuestros contenidos en línea, fueron diferentes capacitaciones que se dio principalmente por la Dirección de Tecnología Educativa y la Escuela de Formación Docente, en donde se buscaron fortalecer determinadas competencias docentes que lograran impactar en el alumno en el trabajo, principalmente a distancia. Es una cuestión innovadora para varios de los compañeros docentes porque ellos en alguna gran o menor medida no tenían este acercamiento tecnológico y tuvieron que hacerlo prácticamente sobre la marcha. Eso hizo también que los cursos y las preparaciones que estas dependencias estuvieron realizando tuvieran que hacerse a mayor velocidad y a una mayor cantidad de compañeros. De manera personal considero que estas capacitaciones pudieron y sirvieron en su momento para poder subsanar esa inquietud que se tenía tanto por parte de los académicos como de los alumnos de poder impactar de manera correcta dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Las materias varían respecto a la manera en que se ejecutan. En algunas no hubo tanto problema aprenderlas virtualmente, pero en las que la materia era más práctica, el asunto era completamente distinto. El docente debe tener una creatividad bárbara para poder desde casa crear los contenidos que sean suficientemente explícitos para que puedan entenderse. A veces no tienes recursos como iluminación en el caso de materias de fotografía. Entonces tienes que improvisar fuentes de iluminación y crear fotos en donde el resultado sea bastante patente para que el estudiante pueda verlo. Nadie estaba preparado para los retos que venían. Se carecía de recursos de material profesional, pero afortunadamente encontraron herramientas para realizar las actividades. La mayor limitante para impartir clases en línea ha sido, primero que nada, el acceso tecnológico de parte de los alumnos a las clases en línea. La mayoría no estaba tan acostumbrada en un plano presencial a recurrir a herramientas como Teams. En segundo lugar, para el docente, que también dependiendo la edad y qué tanto hubiera tenido formación, pues no todos tenían esta formación en torno a cómo utilizar estas herramientas, por ejemplo el Teams, el Zoom, que ya se volvieron indispensables. Y enseguida creo yo que una limitante tal vez pues ya más de la práctica, pues tiene que ver con el trasladar el concepto de clase tradicional a una parte virtual, y lo considero limitante en el sentido de que nos quebraba la cabeza ver cómo lo pasamos de un lugar a otro y que no se perdieran dinámicas, que no se perdieran, pues, digámoslo así, cierto tipo de actitudes, por ejemplo, la participación, todo esto, y realmente fue complejo. Sin embargo, a pesar de los retos que los profesores vienen enfrentando, 7 de cada 10 alumnos aseguran que su aprendizaje no ha sido efectivo de forma virtual. No, en realidad no debería de haber ninguna diferencia en cuanto a que se aprende más en presencial que en otra modalidad. Hay muy buenos estudiantes en cualquier tipo de modalidad, distancia, virtual, etc. Lo digo porque yo soy maestra en esas 3 tipos de modalidades. Y la realidad es que me encuentro alumnos muy buenos porque obviamente están centrados en que están en una modalidad específica. Los alumnos han cometido el error de dejar toda la responsabilidad a los profesores, como si de ellos solo dependiera que el aprendizaje fuera posible. Bueno, el aprendizaje es efectivo. Yo creo que sí es, pero depende de ciertas condiciones.
Por un lado debes tener a un docente creativo completamente comprometido en lograr hacer entender al estudiante en los procedimientos que debe hacer, pero por otro lado debes tener a un estudiante comprometido con aprender y que también tenga a la mano la mayor cantidad de recursos posibles para poder desarrollar las cosas que se le están indicando, ¿no? Los docentes compartían la preocupación de saber si sus alumnos los estaban escuchando o simplemente los ignoraban, pues estaban seguros que las distracciones estaban presentes en cada alumno. El mayor reto que como profesor, por lo menos yo tuve para impartir las clases, considero yo que ha sido pues incentivar la participación de los estudiantes y también quitarse como el estigma de que se puede trabajar en línea. Creo yo que fue muy complejo y de hecho sigo batallando con eso. Me gustaría tener algún tipo de certidumbre de que el estudiante que está detrás de pues una computadora, un celular o una tableta está escuchando la clase, pero también entiendo que pues tal vez sea un poco pesado estar de forma pasiva, estar escuchando al profesor. Entonces, yo por mi parte he tratado de buscar herramientas como para que se vincule el estudiante, pero aún así creo que ha sido realmente el mayor reto, buscar que el estudiante no esté pasivo, que se enganche con el contenido de la clase y que pues participe. Yo creo que las distracciones que existen cuando tomas las clases, hay muchos que se duermen, que se van a hacer otras cosas, que dejan la clase sonando y no encuentran como ese ánimo para ver la clase. Si de por sí ya estábamos acostumbrados a que los alumnos no participen en clase, porque de verdad es imposible, y lo único que hacen es hablar, estar en el celular o en sus diferentes dispositivos, fue mucho más frustrante porque uno de los derechos que tenían los alumnos era no abrir su cámara. Entonces, los maestros no sabíamos si el alumno estaba ahí o no estaba. Por lo menos en presencial ahí veíamos que estaba durmiendo en la mesa. Pero en la virtualidad podías estar durmiendo en tu cama y nadie te veía. Entonces eso es mucho más, si así es frustrante en presencial, es mucho más frustrante en virtualidad. Está claro que los alumnos se acostumbraron a que en presenciales el profesor es el que te dice, el que te recuerda, el que siempre está atrás de ti. Pero en virtual no estaba ese factor y los alumnos se confiaron, pero deben ser conscientes de que los propios estudiantes deben ser responsables de su aprendizaje. Las personas de presencial les costó mucho trabajo, entre comillas, aprender, porque creen que estar en físico, de manera personal y presencial, aprenden más, cuando en realidad están igualitos que en la virtualidad, metidos en sus dispositivos. No hablan, no participan, no interactúan, pero creen que aprenden más porque están sentados enfrente del profesor. Una de las herramientas, o por lo menos pues consejos más importantes que le puedo dar a los estudiantes para pues vincularse más con el aprendizaje, sobre todo en estas épocas en donde todavía estamos teniendo un modelo híbrido y pues también virtual, es primero que nada el compromiso de ellos con su materia y con el conocimiento. Esto es pues tomar un poco en serio la materia, no quedarse con el contenido que se les da en la clase, leer los recursos que se les proveen, pero también, y ahí creo que es la más importante de todas, vincularse con repositorios institucionales, hacer una búsqueda más profunda de elementos que les ayuden a comprender mejor lo que están viendo, el tema de la materia.